Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hablar del juego de Spider-Man y del Rubius y algunos streamers, ya que se ha liado bastante gorda por el hecho de que no todos los streamers están de acuerdo con que, pues tenga ese lenguaje inclusivo dentro del videojuego. Y pues Rubius, sin decir nada, quitó esa opción, porque tienes la opción de quitarlo, y siguió jugando sin más. La gente le estaba cancelando por eso. Los que me conocéis ya desde hace bastante tiempo sabéis que yo no soy muy pro del lenguaje inclusivo, ya que lo considero una manera de tergiversar mucho las cosas, porque sinceramente esto lo utiliza muy poca gente, por mucho que digan es que nosotros lo utilizamos, cada vez se utiliza más, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente en la vida diaria poca gente lo utiliza y es algo mínimo, por lo tanto modificar el idioma por algo mínimo lo considero un poco absurdo. Y por otra parte considero que esto lo están intentando hacer, digamos, un poco tergiversando las cosas y poniéndolas como que es una manera de respetar al otro, al que es no binario, trans y demás, el utilizarlo. Cuando yo considero que realmente utilizar los pronombres que ellos quieren o que se inventan o lo que sea, sobre todo en español, porque hay otros idiomas que sí se diferencian el neutro del masculino, pero en español el neutro y el masculino es el mismo, hasta donde yo sé. Por lo tanto, usar el masculino sería usar el mismo que el neutro. Lo veo un poco absurdo poner la E en vez de la O. Lo veo un poco absurdo. Yo creo que faltar el respeto sería si tú a una persona trans te metes con ella, te metes con su transición sin venir a cuento, la tratas mal por ello, la intentas hacer de menos, la tratas como si no fuera una persona, sino como si fuera un trozo de carne ya. Eso es lo que a mí me parecería una falta de respeto. Si tú a una persona trans la tratas con respeto, con educación, como a cualquier otra persona, porque es cualquier otra persona, creo que ahí está el respeto que se merece esa persona, ¿no? Igual pasa con todos los aspectos de su vida, no solo en el trato de tú a tú, sino de trabajo, a nivel social, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos, en ese aspecto. Que se deba tratar con respeto, con educación, sin tratar de hacer de menos a esa persona por ser quien es. Pero ahí no va incluido un idioma que realmente no existe o una forma de hablar que realmente no existe y que se quiera imponer en una minoría a una mayoría. Creo que ahí no es el camino. Yo siempre he considerado que esa manera de hacer las cosas, lo único que se consigue es que realmente la gente se acabe cansando, y se está viendo en redes sociales, la gente está muy cansada, está haciendo vídeos, comentarios y tal, muchas veces fuera de lugar, porque está la gente cansada de ese tipo de comportamientos y demás, y lo único que están haciendo es que empiece a haber un rechazo contra ese tipo de personas. Un rechazo que a lo mejor hace unos años no había, porque la gente había entendido que no hay que rechazar a los trans ni demás, ¿vale? O por lo menos la mayoría. Todos sabemos que siempre va a haber una minoría que va a rechazar a otros. Quiero decir, esto es algo que también tenemos que tener en claro en esta vida, de que siempre va a haber personas que van a rechazar a gente por ser trans, por ser homosexuales, por ser de otra etnia, racismo y demás, por ser de otra clase, lo que sería el clasismo. Siempre va a haber ese tipo de personas en todos los países, en España, en Estados Unidos, en Perú, en Paraguay, en Eritrea, en India o en Australia. En algunos países más acusados que en otros, pero desgraciadamente ese tipo de personas siempre van a existir. Pueden ser más o menos y podemos minimizarlas al máximo, pero realmente no creo que podamos hacer una eliminación total, por así decirlo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener nosotros claro, porque en un momento u otro, por un motivo u otro, nos vamos a encontrar a una persona que nos va a tratar mal por algo que somos. Ya está. ¿Que te va a dar coraje? Sí. ¿Que vas a necesitar procesar esos sentimientos? También. Pero es algo que tenemos que tener claro. No podemos ya llegar a unos niveles de exigencia que es imposible, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo creo que han escogido un mal camino en ese aspecto, y al final lo que están haciendo es un efecto rebote que les está afectando y les está dañando la imagen, desgraciadamente para ellos. Por otra parte, creo que todos estos videojuegos, películas y demás que hacen esta inclusión forzada en un aspecto y otro, muchas veces lo que quieren es llamar simplemente la atención. Realmente no creo que lo hagan por convicción propia, sinceramente. Yo a lo mejor llámame mal pensada, pero considero que la mayoría de la gente que usa esta agenda en videojuegos, en películas, en canciones, en todo lo artístico, muchas veces es más performance que realmente que esas personas piensen así. A nivel, por ejemplo, de empresa y tal, no digo que no contraten a gente que piensen así para utilizarlas a su favor, que lo hacen. O sea, estas empresas contratan a gente que piensan de esa manera para que hagan películas de
esa manera o lo que sea, y las utilizan a su favor para atraer a gente, para crear, digamos, un poco de discusión entre los demás, etcétera, y estar un poco en el candelero. Lo que pasa es que para muchas, por ejemplo, Disney es algo que les está siendo actualmente algo contraproducente. Yo, sinceramente, en vez de pedir ese tipo de cosas, pediría otro tipo de cosas. Juegos que sean divertidos, juegos que sean entretenidos, juegos que, pues, los disfrutes, la mayoría de la gente los disfrute. Personajes que realmente sean interesantes de jugar, que no sean algo súper plano y llenos de clichés, etcétera, y que pueda ser algo interesante que te lleves a lo mejor horas jugando y que ni te des cuenta, ¿no? De lo inmiscuido que estás en la historia, en el personaje, en el juego, ¿no? Que todo, pues, sea lo más positivo posible en ese aspecto. Creo que es lo primordial de todo esto, porque es lo que tú intentas hacer, evadir. Para estas cosas tú lo que necesitas es evadirte, pasar un buen rato, disfrutar, no estar con este tipo de cosas que al final, pues, lo estás escuchando en un vídeo, en otro, en gente que lo defiende, en gente que lo ataca, etcétera. Entonces al final te crea, pues, cierto malestar y, ay, otra vez con esto, oye, encima me lo meten aquí. La gente lo que quiere es disfrutar, desconectar un poco. La mayoría que juegan es eso. Estás estudiando, pues el tiempo que no estudias desconectas con el juego. Que eres un chaval joven que estás trabajando, pues desconectas cuando sales del trabajo y te pones a jugar con algún amigo, tal. Yo qué sé, es para lo que quiere la gente, igual que va al cine o cuando escucha música. Indudablemente se puede hacer política con todo esto, o sea, con los juegos y con la música y con las películas. No digo yo que no, siempre se ha hecho y siempre se hará. Es algo normal, ¿no? Pero también hay que entender que muchas veces la gente lo que quiere es evadirse también. O sea, todo lo artístico tiene que tener también el punto de no somos la realidad. Aunque haya películas y tal y juegos que hablen de la realidad, cuando ya estás metiendo todo este tipo de peleas, estás metiendo este tipo de cosas, política, peleas pro estas movidas, en contra de estas movidas, una y otra vez, al final la gente también se acaba hartando, ¿sabes? O sea, no puedes tampoco excederte en eso, tienes que hacerlo también con un poco de clase, por decirlo así. Y es un poco lo que se está perdiendo. Un poco en pro de esa performance y de que se esté creando esa discusión que se ha creado ahora en redes sociales, ¿no? Lo que se llama publicidad de toda la vida. Pero bueno, no sé lo que pensáis vosotros, es mi manera de ver las cosas. Creo que esto se nos está yendo un poco de las manos y creo que deberíamos coger y decir, bueno, vamos a parar un poco, vamos a relajarnos y tranquilizarnos. Dicho esto, por favor, lo que penséis, dejadlo en la cajita de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.